Imagina por un momento una casa tan grande que no parece una casa, sino un reino. Un lugar con jardines interminables, trenes pequeños recorriendo el paisaje, estatuas, fuentes, salas de cine, juegos, música, silencio. Y una puerta que separaba al mundo exterior de uno de los hombres más famosos que jamás haya existido. Ahora imagina que, detrás de esa puerta, no vivía simplemente una estrella del pop, sino un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, un artista que lo tuvo todo y al mismo tiempo pareció buscar durante toda su vida algo que el dinero nunca pudo comprar: paz. Hoy vamos a entrar en la historia sorprendente de Michael Jackson. Su vida, su fortuna, sus tragedias, sus amores, sus sueños y sus hogares. Porque cuando hablamos de Michael Jackson, no hablamos solo del rey del pop. Hablamos de un niño que nació en una familia humilde, que creció bajo la presión de los escenarios, que conquistó al mundo con su voz y sus pasos de baile, pero que también vivió rodeado de soledad, rumores, dolor y preguntas que todavía hoy siguen abiertas. La vida de Michael Jackson parece una película imposible. En un capítulo, vemos a un niño prodigio cantando con una madurez que dejaba al público sin palabras. En otro, vemos a un joven revolucionando la música, cambiando para siempre la forma de hacer videoclips y convirtiendo cada aparición pública en un acontecimiento mundial. Pero más adelante, la historia cambia de tono. Aparecen mansiones, guardaespaldas, contratos millonarios, juicios mediáticos, relaciones complicadas, problemas de salud, obsesiones, pérdidas y una casa llamada Neverland que se convirtió en símbolo de fantasía y también de controversia. Neverland no era una simple propiedad, era el reflejo más profundo del mundo interior de Michael Jackson. Para algunos, era un paraíso construido por un hombre que quería recuperar la infancia que sentía haber perdido. Para otros, era un castillo extraño, demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado cargado de misterio. Pero para Michael, aquel lugar representaba algo mucho más íntimo. Era su refugio, su escenario privado, su intento de crear un universo donde el dolor no pudiera entrar. Y sin embargo, el dolor entró. Entró en forma de soledad, entró en forma de presión, entró en forma de acusaciones, titulares, traiciones y noches interminables. Entró también en forma de una fama tan gigantesca que terminó convirtiéndose en una jaula dorada. Porque Michael Jackson podía llenar estadios, vender millones de discos y mover multitudes en cualquier rincón del planeta, pero dentro de su propia casa muchas veces parecía estar buscando una respuesta sencilla. ¿Quién soy cuando las luces se apagan? Su fortuna fue inmensa. Sus éxitos, legendarios. Sus canciones marcaron generaciones enteras, pero detrás de los premios, de los trajes brillantes, de los guantes, de los sombreros y de los pasos imposibles, había un hombre frágil, sensible, contradictorio. Un hombre que amaba profundamente la música, que adoraba crear, que quería sorprender al público una y otra vez, pero que también arrastraba heridas antiguas. Heridas de una infancia marcada por disciplina, exigencias y una fama demasiado temprana. Michael Jackson no creció como los demás niños. Mientras otros jugaban en la calle, él ensayaba. Mientras otros descubrían el mundo poco a poco, él ya estaba frente a cámaras, micrófonos y públicos exigentes. La inocencia, esa etapa que para muchos parece natural, para él fue algo interrumpido. Tal vez por eso, años después, cuando tuvo el poder y el dinero para construir cualquier cosa, no eligió simplemente una mansión lujosa. Eligió construir un sueño infantil a escala gigante. Pero los sueños, cuando se vuelven demasiado grandes, también pueden volverse pesados. La casa de Michael Jackson fue mucho más que un símbolo de riqueza. Fue una confesión silenciosa. Cada rincón parecía decir algo sobre él. Su deseo de escapar, su necesidad de controlar su propio mundo, su búsqueda de belleza, su miedo a ser herido, su amor por la fantasía y su dificultad para vivir una vida normal. En Neverland, Michael podía ser rey. Creador, niño, anfitrión y prisionero al mismo tiempo. Allí recibió visitas, celebró momentos especiales, cuidó animales, vio películas, caminó entre jardines y buscó inspiración. Pero también allí comenzó a crecer una sombra que nunca desapareció por completo. La prensa convirtió su hogar en un objeto de fascinación. Las cámaras querían verlo todo. La gente quería saberlo todo. Y cada detalle de su vida privada se transformó en espectáculo. Esa fue una de las grandes tragedias de Michael Jackson. El mundo lo amaba, pero no siempre lo dejó respirar. Su vida sentimental también estuvo rodeada de atención. Cada relación, cada matrimonio, cada gesto, cada aparición junto a alguien, era analizada como si escondiera una clave secreta. Michael habló muchas veces de amor, de familia, de infancia,
de ternura, deseaba ser amado no solo como artista, sino como persona. Pero cuando alguien alcanza un nivel de fama casi irreal, incluso el amor se vuelve difícil. ¿Quién se acerca por cariño verdadero? ¿Quién se acerca por interés? ¿Quién ve al ser humano detrás del mito? Michael Jackson fue amado por millones, pero quizás se sintió comprendido por muy pocos. Y ese contraste es lo que hace que su historia siga conmoviendo, porque no es simplemente la historia de un cantante famoso, es la historia de alguien que alcanzó la cima más alta y descubrió que, desde allí arriba, también se puede sentir frío. Es la historia de una fortuna que abrió todas las puertas, excepto algunas puertas interiores. Es la historia de una casa maravillosa que parecía un sueño, pero que no pudo protegerlo de sus fantasmas. Cuando miramos imágenes de Michael Jackson entrando a una mansión, saludando a fans o caminando rodeado de seguridad, podemos pensar que lo tenía todo. Pero la pregunta verdadera es otra. ¿Qué significa tenerlo todo cuando la tranquilidad se vuelve imposible? ¿Qué significa vivir en una casa enorme cuando el corazón se siente solo? ¿Qué significa ser recordado por el mundo entero y, aún así, luchar por ser entendido? La vida de Michael Jackson. De niño prodigio a rey del pop. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, en el seno de una familia trabajadora y numerosa. Era el séptimo de 9 hermanos, todos ellos marcados por la música desde muy temprana edad, gracias a su padre, Joseph Jackson, un hombre estricto y exigente que veía en sus hijos la posibilidad de escapar de la pobreza. Desde los primeros años, Michael mostró un talento excepcional. Su oído, su sentido del ritmo y su capacidad para memorizar canciones eran sorprendentes para un niño de tan solo 5 años. Su infancia, sin embargo, estuvo lejos de ser idílica. Mientras otros niños jugaban y exploraban libremente, Michael entrenaba y ensayaba largas horas, siguiendo las órdenes de su padre, quien buscaba perfección en cada presentación. Esta disciplina temprana lo moldeó como artista, pero también dejó cicatrices profundas en su desarrollo emocional. Cada actuación con los Jackson 5, la banda familiar, era un paso más hacia la fama mundial, pero también un recordatorio constante de la presión que cargaba sobre sus hombros. En 1969, cuando Michael tenía apenas 11 años, los Jackson 5 firmaron un contrato con Motown Records, y su primer sencillo, I Want You Back, alcanzó el número 1 en las listas de éxitos. El mundo estaba empezando a conocer al niño prodigio, pero nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. A pesar del éxito temprano, la vida personal de Michael estaba marcada por la soledad. A medida que crecía, la fama se convirtió en una barrera entre él y la normalidad de la niñez que tanto anhelaba. Durante los años 70, Michael consolidó su lugar en la música. Su voz y sus movimientos de baile destacaban incluso entre sus hermanos talentosos. Sin embargo, fue en la década de los 80 cuando realmente se transformó en un fenómeno global. Con el lanzamiento de Off the Wall, 1979, y especialmente Thriller, 1982, Michael Jackson no solo redefinió la música pop, sino que también revolucionó la industria del videoclip. Thriller, con su icónico cortometraje dirigido por John Landis, se convirtió en un fenómeno cultural que todavía hoy se recuerda como un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento. Más allá de los logros profesionales, Michael siempre tuvo un carácter complejo y multifacético. Era conocido por su generosidad, apoyando causas humanitarias y trabajando con organizaciones benéficas, pero también por su naturaleza reservada y su constante lucha con la percepción pública de su persona. Su apariencia cambió con los años, y los medios comenzaron a especular sobre su salud y decisiones estéticas, aumentando la presión que ya sentía desde la infancia. Uno de los capítulos más emblemáticos de su vida fue la adquisición y transformación de Neverland Ranch, su icónica residencia. Más que una mansión, Neverland era un parque temático privado, con jardines, zoológico, salas de cine y un tren que recorría la propiedad. Este lugar reflejaba su deseo de preservar la inocencia y la fantasía de su niñez perdida. Allí, Michael podía ser libre, jugar, crear y protegerse de un mundo exterior que lo acosaba constantemente con rumores y expectativas. Neverland se convirtió en un símbolo de su genialidad, pero también de su aislamiento. Su vida personal estuvo marcada por relaciones sentimentales que atrajeron la atención mundial. Michael se casó con Lisa Marie Presley en 1994 y posteriormente con Debbie Rowe, con quien tuvo 2 hijos, Prince Michael y Paris. Más allá de estos vínculos formales, su vida afectiva estuvo rodeada de misterio y especulación.
reflejando la dificultad de mantener relaciones normales bajo la presión de la fama. A pesar de los escándalos y los juicios que enfrentó a lo largo de su vida, Michael nunca dejó de ser un innovador en su arte. Cada gira, cada disco y cada espectáculo era una muestra de su obsesión por la perfección y su amor por la música. Su capacidad para conectar con millones de personas en todo el mundo seguía intacta, a pesar de los desafíos personales. El 25 de junio de 2009, el mundo se conmocionó con la noticia de su muerte. Michael Jackson falleció a los 50 años en Los Ángeles, California, dejando un legado que trascendería generaciones. Su música, sus movimientos y su visión artística siguen inspirando a artistas y fans de todo el mundo. Pero más allá de la leyenda, la historia de Michael es la de un hombre que luchó por encontrar la felicidad y la paz, que buscó la inocencia perdida y que, a pesar de todos los obstáculos, dejó una huella imborrable en la cultura global. Hoy recordamos a Michael Jackson no solo como el rey del pop, sino como un símbolo de talento extraordinario, resiliencia y humanidad. Su biografía es un testimonio del precio de la fama y la importancia de mantener la autenticidad en un mundo que a menudo exige máscaras. Desde un niño prodigio hasta un ícono inmortal, la vida de Michael Jackson sigue siendo un viaje fascinante, lleno de triunfos, tragedias y momentos que nos enseñan que detrás de cada estrella hay un ser humano con sueños, miedos y una historia que merece ser contada con detalle y respeto. Las casas de Michael Jackson. Entre el lujo, la fantasía y la soledad. Hablar de Michael Jackson no es hablar solamente de un cantante, de un bailarín o de una estrella mundial. Es hablar de un universo completo. Un universo lleno de luces, escenarios, música, cámaras, aplausos, rumores, silencios y puertas cerradas. Y dentro de ese universo, sus casas ocuparon un lugar especial. Para muchas celebridades, una mansión representa éxito, dinero y estatus. Pero para Michael Jackson, sus hogares fueron algo mucho más profundo. Fueron refugios, escenarios íntimos, castillos emocionales y, en algunos momentos, también prisiones doradas. Desde que era niño, Michael vivió bajo la mirada de los demás. Su infancia transcurrió entre ensayos, viajes, estudios de grabación y presentaciones. No tuvo una niñez común. Mientras otros niños podían jugar sin horarios, sin cámaras y sin la obligación de ser perfectos, él debía cantar, bailar y sonreír ante el público. Esa ausencia de infancia dejó una huella enorme en su corazón. Años más tarde, cuando el éxito le permitió construir cualquier tipo de vida, Michael no buscó simplemente una casa cómoda. Buscó crear un mundo donde pudiera recuperar aquello que sentía que le habían quitado. Por eso, las casas de Michael Jackson no pueden entenderse solo desde el lujo. Claro que había riqueza, habitaciones enormes, jardines cuidados, puertas majestuosas y detalles propios de una superestrella. Pero detrás de cada pared había también una necesidad emocional. La necesidad de protegerse, de escapar, de volver a ser niño, de vivir en un lugar donde la fantasía fuera más fuerte que el dolor. Su residencia más famosa fue, sin duda, Neverland Ranch. El nombre ya decía mucho. Neverland hacía referencia al país de Peter Pan, ese lugar imaginario donde los niños no crecen nunca. Para Michael, aquel nombre no era casual. Representaba su deseo de permanecer conectado con la inocencia, la imaginación y la libertad. Neverland no era simplemente una mansión. Era un sueño construido con dinero, pero nacido de una herida profunda. Ubicada en California, la propiedad era inmensa. Tenía jardines, lagos, esculturas, fuentes, espacios de entretenimiento, salas de cine, atracciones, animales y un tren que recorría parte del terreno. Para cualquier visitante, podía parecer un parque temático privado. Para Michael, era algo más íntimo. Era el lugar donde podía sentirse dueño de su propio mundo. Allí no era solamente el rey del pop. Allí podía ser el niño que no tuvo tiempo de ser. Neverland tenía una belleza extraña. Por un lado, transmitía alegría, fantasía y magia. Por otro, también despertaba una sensación de melancolía. Era un lugar demasiado perfecto, demasiado diseñado para escapar de la realidad. Y quizá por eso mismo, resultaba imposible no preguntarse qué tipo de tristeza necesitaba un refugio tan grande. En aquel rancho, Michael recibía invitados, descansaba, creaba ideas, veía películas y buscaba tranquilidad. También organizaba visitas para niños y familias, especialmente personas que atravesaban situaciones difíciles. Él quería que Neverland fuera un espacio de alegría, una especie de mundo alternativo donde la enfermedad, la pobreza o el sufrimiento pudieran olvidarse por unas horas. Esa faceta mostraba su lado generoso y sensible, su deseo de compartir la fantasía con quienes más necesitaban sonreír. Pero con el paso del tiempo, Neverland también se convirtió en un símbolo de controversia. La prensa comenzó a mirar cada rincón con sospecha.
Aquello que Michael había imaginado como un refugio fue transformándose en un escenario de preguntas públicas, titulares y juicios mediáticos. La casa que debía protegerlo terminó expuesta ante el mundo. Su santuario personal dejó de pertenecerle completamente. Esa fue una de las grandes tragedias de Michael Jackson. Incluso sus lugares más privados terminaron convertidos en espectáculo. La fama era tan poderosa que no respetaba paredes, jardines ni puertas cerradas. Todo lo que él construía era observado, interpretado y discutido. Cada objeto, cada habitación, cada decisión era convertida en noticia. Para una persona sensible y reservada como Michael, aquello debió ser profundamente agotador. Neverland representaba el deseo de controlar un pequeño universo propio, pero ningún muro era lo suficientemente alto para detener el ruido del mundo exterior. Los helicópteros, los fotógrafos, los periodistas y la curiosidad pública parecían perseguirlo incluso cuando intentaba esconderse. La mansión más famosa de su vida se convirtió entonces en una paradoja. Era el lugar donde buscaba libertad, pero también el lugar donde su imagen pública quedó más atrapada. Después de los años más difíciles, la relación de Michael con Neverland cambió. El lugar que antes había sido su sueño comenzó a cargar recuerdos dolorosos. Para muchos, Neverland siguió siendo el símbolo máximo de su imaginación. Para él, probablemente dejó de ser un refugio puro. A veces, los lugares que amamos también pueden llenarse de sombras. Y cuando eso ocurre, incluso el palacio más hermoso puede volverse demasiado pesado. Pero Neverland no fue el único hogar importante en su vida. Michael Jackson también vivió en otras residencias, hoteles y mansiones temporales. Como muchas estrellas globales, su vida estaba marcada por el movimiento constante. Giras internacionales, contratos, grabaciones y compromisos lo llevaban de una ciudad a otra. En cada lugar necesitaba seguridad, privacidad y comodidad. Sin embargo, ninguna propiedad tuvo el mismo significado simbólico que Neverland. En sus últimos años, Michael vivió en una mansión alquilada en Los Ángeles. Allí preparaba su esperado regreso a los escenarios con la serie de conciertos This Is It. Aquella etapa estaba llena de expectativas. El mundo quería verlo volver. Sus fans esperaban una nueva demostración de su talento. Él, por su parte, parecía decidido a recuperar su lugar en la música y demostrar que aún podía sorprender al planeta entero. Pero aquella casa final también quedó marcada por la tragedia. Fue allí donde Michael pasó sus últimos días. Fue allí donde el artista que había llenado estadios y vendido millones de discos enfrentó sus últimas noches de presión, agotamiento y fragilidad. La mansión, como tantas veces en su historia, volvió a convertirse en símbolo, ya no del sueño infantil, sino del precio de una vida vivida bajo exigencias extremas. La relación de Michael Jackson con sus casas revela mucho sobre su personalidad. Él no buscaba únicamente lujo, buscaba atmósfera, buscaba magia, buscaba un lugar donde la realidad pudiera transformarse en algo más suave, más bello, más soportable. Sus hogares eran extensiones de su imaginación. Así como sus videoclips no eran simples videos, sino pequeñas películas, sus casas tampoco eran simples viviendas, eran escenarios emocionales. En Neverland, cada detalle parecía hablar de una nostalgia imposible. El tren, los juegos, los animales, las estatuas y los espacios de entretenimiento eran piezas de una infancia reconstruida. Pero una infancia reconstruida nunca es exactamente una infancia recuperada. Michael podía comprar objetos, construir atracciones y diseñar jardines, pero no podía volver atrás en el tiempo. No podía recuperar los días perdidos. No podía borrar del todo la presión de haber sido famoso desde niño. Esa es la parte más conmovedora de su historia. Muchas personas miraban sus mansiones y veían riqueza, pero tal vez, si miramos con más atención, también podemos ver una forma de tristeza. Michael construyó lugares inmensos porque necesitaba espacio para respirar. Construyó fantasía porque la realidad muchas veces le resultaba dura. Construyó un reino porque, en el fondo, quizás seguía buscando un hogar emocional. La casa ideal para Michael no era solo una propiedad con habitaciones. Era un lugar donde pudiera sentirse aceptado, sin tener que actuar, sin tener que demostrar nada, sin tener que ser perfecto. Pero para alguien como él, esa paz era difícil de alcanzar. La fama lo acompañaba a todas partes, incluso dentro de su propia casa. Seguía siendo Michael Jackson, el mito, el símbolo, el personaje observado por millones. Sus hogares también muestran el contraste entre el hombre o hombre público y el hombre privado. En el escenario, Michael era control, precisión, energía y magnetismo. Cada paso parecía calculado. Cada gesto podía provocar gritos en el público. Pero en la intimidad, parecía mucho más vulnerable. Sus casas eran lugares donde podía bajar la guardia,
aunque no siempre lo consiguiera. Allí podía intentar separarse del personaje, pero el personaje siempre regresaba. La historia de sus mansiones también está conectada con su fortuna. Michael ganó enormes cantidades de dinero gracias a sus discos, giras, derechos musicales y negocios. Su éxito económico fue extraordinario. Sin embargo, su estilo de vida también era costoso. Mantener propiedades gigantescas, equipos de seguridad, empleados, viajes y proyectos personales requería sumas enormes. Así, la riqueza que parecía infinita también venía acompañada de presiones y responsabilidades. Neverland, especialmente, era un lugar caro de mantener. No era una casa común. Era casi un pequeño mundo privado que necesitaba personal, mantenimiento, vigilancia y recursos constantes. En ese sentido, el sueño también tenía un precio. La fantasía necesitaba dinero para seguir funcionando. Y cuando la vida de Michael se volvió más complicada, ese mundo mágico también empezó a mostrar grietas. Aún así, sería injusto reducir sus casas a símbolos de exceso. Para entender a Michael Jackson, hay que mirar más allá del lujo. Hay que ver al artista que intentaba construir belleza en medio del caos. Hay que ver al hombre que necesitaba un refugio frente a una fama brutal. Hay que ver al niño interior que seguía buscando un lugar donde sentirse seguro. Por eso, cuando hoy se habla de Neverland, no se habla solamente de una propiedad. Se habla de una idea. La idea de que incluso una de las personas más famosas del planeta podía sentirse incompleta. La idea de que el éxito no siempre cura las heridas. La idea de que una casa puede ser al mismo tiempo sueño y espejo, refugio y recuerdo, paraíso y laberinto. Michael Jackson vivió rodeado de objetos hermosos, pero su historia nos recuerda que la belleza exterior no siempre garantiza paz interior. Sus mansiones fueron impresionantes, sí, pero lo verdaderamente importante no era el tamaño de sus habitaciones ni el lujo de sus jardines. Lo importante era lo que esos lugares revelaban sobre él: su deseo de amor, su necesidad de protección, su nostalgia por la infancia y su lucha constante por encontrar un espacio donde pudiera ser simplemente Michael. Al final, sus casas fueron capítulos silenciosos de su biografía. Neverland contó la historia del niño perdido. La mansión de Los Ángeles contó la historia del artista presionado por regresar. Sus residencias temporales contaron la historia de un hombre que viajaba por el mundo, pero que quizá nunca encontró del todo un lugar donde descansar el alma. Y esa es la gran pregunta que queda cuando miramos la vida de Michael Jackson a través de sus hogares. ¿Puede una casa convertirse realmente en refugio cuando el mundo entero quiere entrar? ¿Puede un palacio proteger a alguien de sus recuerdos? ¿Puede la fantasía salvar a una persona de la soledad? La vida de Michael Jackson parece responder con una mezcla de luz y sombra. Sí, sus casas le dieron momentos de alegría, privacidad e inspiración, pero también demostraron que ningún lujo puede reemplazar la tranquilidad emocional. Ningún jardín, por hermoso que sea, puede borrar por completo las heridas del pasado. Ninguna mansión puede detener el peso de la fama cuando esa fama se vuelve demasiado grande. Por eso, la historia de las casas de Michael Jackson sigue fascinando. Porque no son solo lugares físicos, son símbolos de su vida entera. En ellas se mezclan la fortuna y la tragedia, el amor y la soledad, la fantasía y la realidad. Son escenarios donde se puede entender mejor al hombre detrás de la leyenda. Michael Jackson construyó Neverland para escapar del mundo, pero el mundo terminó entrando. Construyó un sueño para sanar su infancia, pero algunas heridas eran demasiado profundas. Vivió en mansiones que millones habrían envidiado, pero su historia nos enseña que la verdadera felicidad no siempre se mide en metros cuadrados, ni en jardines, ni en puertas doradas. Se mide en paz, se mide en amor sincero, se mide en la posibilidad de cerrar los ojos por la noche y sentirse seguro. Y quizá eso fue lo que Michael Jackson buscó durante toda su vida, no solo una casa, sino un hogar, un lugar donde el ruido se apagara, donde la estrella pudiera descansar, donde el niño que un día cantó frente al mundo pudiera por fin sentirse libre.